prende fuego todo y ese fuego es la escritura. Soporté poco estar del bando de él, de adoptar su retórica, adoptar su discurso, su speech y ser él. Lo soportaba poco, entonces son como siempre capítulos muy breves, muy enérgicos, muy eufóricos, muy desde la exaltación. Es todo un libro de un discurso muy exaltado, casi como parado en una silla, ¿no? Vociferando desde la voz. La estética, justamente hablaba con Tabarovsky, que nombrabas, Damián, desde la estética de la vociferación, alguien que grita en una plaza pública en contra de algo con el autoparlante, no, ¿cómo es? Con el megáfono. Megáfono, es una literatura de megáfono, que obviamente no inventé nada, que me encanta, de Thomas Bernhard, etcétera, pero no se soporta mucho, a menos que no sea quizás Thomas Bernhard, pero en mí no se soporta mucho 500 páginas de megáfono. Entonces, pero es eso, es un outsider, es un paria y es un, como en francés, un abruti, una bestia, un fascista, el famoso fascista campestre inculto, y ese es el personaje. Yo reivindico, como una posición también un poco irónica, pero reivindico, me encanta en otros y en mí, ser del campo, no acá en Argentina, sino del campo francés, no ser parisina y por ende no ser burguesa, no ser chic, no ser cool, no ser multiculturalista, no ser, ¿cómo se llama? Globalización, por la globalización, todo eso, toda esa ideología internacional la detesto y reivindico estar en el bando de lo que los parisinos, pero se podría poner extrapolando en cualquier ciudad, metrópolis del mundo, lo que los parisinos llamarían los brutos, ¿no? Y a veces los fascistas, ¿no? Porque ellos se arroban el derecho de decir quién es fascista y quién no. Bueno, yo reivindico una literatura que se hace desde el bando de los brutos, de los desclasados, que no es nada nuevo. Y eso sería el interior de Francia para los parisinos y se extrapola a cualquier país, quizás cómo funciona la ciudad y las provincias. Y este tipo de generado forma parte de esos, de los despreciados. Y a mí me encanta que forme parte de los despreciados. No es bienvenido en París. Siempre es curiosa o interesante la historia de cada libro, cómo va avanzando, retrocediendo, esa especie de campo político minado que son el campo de las traducciones y adaptaciones. Entonces primero se iba a traducir al rumano, pero me dijeron de la embajada, el lugar de la Cancillería, el lugar de cultura, que se tradujo al rumano, pero que esperemos porque hubo un caso de pedofilia muy rimbombante o con mucha sonoridad, muy visible, y entonces supuestamente un libro que igual tampoco se iba a vender tanto, pero de un pedófilo iba a dar a la gente ganas de salir a ser pedófilo. Y yo eso no lo entiendo, o sea, me pareció perfecto, igual salió en rumano, salió en portugués, en inglés, en un círculo más cerrado, en italiano, etcétera, pero pocas traducciones respecto de otros caminos literarios, de otros libros. Pero no entiendo eso, si vos sacas un libro sobre un personaje pedófilo, no necesariamente eso conductistamente te da ganas de ser pedófilo. La literatura no incentivas a ir e imitar, emular al personaje. Más bien diría al revés, porque hay pedófilos, leamos sobre el tema. No sé, como que hay una relación entre la vida y la literatura hoy en el campo literario que para mí está interpretada mal, está pensada mal. Lo de mi editor de Francia, de Soy, es verdad. Estábamos conversando en el día de publicación de la equivalente de Matate Amor en francés, Crève mon amour, y me dijo, Degenerado nos encantó, que igual siempre todo, ¿no? Cuando un editor te dice me encantó, es que o no lo leyó o no le gustó, y me dijo me encantó, pero no creo que Francia en este momento, o por lo menos el mercado editorial para los extranjeros, para las traducciones, indudablemente es distinto para los franceses, para los locales. No creo que les interese en absoluto un relato así desde el punto de vista de un degenerado, de un verdugo, de un outsider que no tiene nombre, del acusado. Más bien lo contrario, aunque está una literatura proclive, por lo menos de lo que vende o de lo que quieren, hacia la víctima. Una especie de complacencia hacia la víctima, pero solo en términos de mercado, bueno. Y lo mismo me dijeron en Grecia respecto de Matate Amor, que no estaba preparada los argumentos de los editores, no estaba preparada la sociedad griega para una mujer que abandona a un hijo.
¿Para quién escribo pensando en quién sería? No, está buena la pregunta porque siempre... No, tal vez no pensás en nadie. Claro, esa siempre es la misma respuesta por ahora, no sé, en otros libros cada libro tiene su norte, su horizonte, su condición de ser, su lector o espectador ideal en la butaca. Pero la verdad, no pienso en nadie en particular, real o imaginado, ¿no? Como sublimado o fantasiado en el orden de la fantasía del fantasear, o alguien que existe, mi tía, mi sobrina, mi prima, un exnovio. No pienso en nadie en particular que exista o que no exista, y tampoco pienso en provocar o en generar algo en alguien. Es raro, es como... Me focalizo en algo que odio, pero no necesariamente es una persona. A veces es la época, el discurso de la época. Yo me la agarro mucho con eso y es un odio general, masivo e indiferenciado. Los odio a todos, o a casi todos, y escribo desde esa especie de malestar. Como decía Degas, el pintor, como sin ese ánimo criminal, es difícil pintar. Como que tiene que... O no me acuerdo, también decía, cuando empiezo a escribir, estoy solo contra el mundo. Como que hay algo que se arma de enemistad con algo que para mí motoriza mucho la escritura, ¿no? Bueno, sí, respecto a perder el juicio, ahora sí, calibrando calendarios y relojes con el momento actual que salió ahora este año, perder el juicio es cierto. Todos los libros anteriores, salvo algún personaje periférico de decoro griego, algún vecino, algún personaje secundario, los personajes principales nunca tenían nombre, es cierto, buena observación, no, tampoco apellido, ni DNI, ni cédula de identidad, ni carnet de conducir, ni pasaporte, y en cambio por primera vez en esta cartografía, en esta diégesis ahí cerrada de perder el juicio, ella y él, pero sobre todo ella, tiene nombre, pero tiene también apellido, lo cual es una rareza en mis personajes, es casi excéntrico tener apellido, y los hijos también. Y bueno, también paralelamente existen nombres de calles, de rutas, y aparece por primera vez en todo lo que escribí, desde que empecé a escribir, Argentina. Aparece no solo Argentina, sino un barrio, una calle, la avenida Porredón, digo, la sinagoga que está en una parte del barrio de Once, es decir, aparece, realmente se ajusta el paisaje. Habla un poco del cambio de poder. Siempre el poder lo tienen los franceses y los personajes son extranjeros, desclasados, parias de la lengua, porque hablan mal, etcétera, etcétera. Un poco a lo, ¿no? Gombrowicz, pero bueno, sí, alguien que está ahí en posición de no ser local, aunque habla acá, pero a veces no lo entienden y hablan raro el polaco. Bueno, en cambio deja de ser Gombrowicz o deja de ser una extranjera y viene a su lugar, viene a la cancha de local, ¿no? Y el visitante es el otro, y ella es como si le dijese algo, bueno, ahora venía a Buenos Aires, venía a Argentina en realidad, venía acá y búscame, a ver si me encontrás, venía a hablar mi lengua. Entonces, como se da esa operación de cambio de poder, necesitaba que ella tuviera la lengua, el país, y después como la van a buscar, la policía la busca todo el tiempo y está en el radar de la policía, me parecía inverosímil. Podía hacerlo, todo es posible en la literatura, que no tuviera nombre ni apellido a lo Beckett, o Beckett sí pone nombres también, pero un poco esa desconfiguración del ser humano convertido en otra cosa, en una letra, en un número, como la está persiguiendo la policía Interpol, no te vas a llamar AW. Entonces necesité que para que la policía la busque ella sea buscable, ¿no? Identificable. En los otros libros no recuerdo, pero es probable que no hubiera mención a lo judío de manera literal, de manera concreta, detectable. Sí, por ahí está el aura, o uno puede sospechar que hay algo judío ahí rondando, pero porque, por ejemplo, Degenerado evoca cosas de la guerra. Me acuerdo cuando me lo tradujeron al árabe, que está traducido al árabe en muchos países, persa, Egipto, Marruecos, no, pero el Golfo Pérsico, quiero decir, y otros países está, y el traductor estaba en el Líbano y me preguntaba, en medio de la guerra como ahora, me preguntaba cuestiones de los recuerdos judíos de ellos, y nosotros hablábamos en medio de la guerra y dije, bueno, es el acto más transgresor y interesante del mundo, la traducción, en plena guerra de recuerdos judíos en árabe, ¿no? En el contexto de los misiles y las bombas y las muertes, ¿no? Pero en otros libros está, pero más esfumado, ¿no?
en este caso es cierto. No, de vuelta, quise poner una identidad que fuera problemática, que fuera molesta, que fuera conflictiva, que fuera existencialmente discutible, porque, o sea, nadie dice ahora que habría que erradicar a las personas de color negro o a las personas de orientación sexual, ya no sé ni cómo decirlo, hay que dar tantas vueltas del eufemismo que ya uno termina no dice. Eso tendría que existir un libro que diga eso, que haga eso. Yo no tengo paciencia, estoy grande, pero alguien que empieza a hablar en el teatro y da tantas vueltas eufemísticas para decir como hay que decir lo que quiere decir, que obviamente no termina diciendo nada, pero bueno, políticamente correcto es, e inclusivo. Bueno, no, no hay ninguna otra identidad hoy en día, y si hay una, por favor díganme cuál, que esté tan puesta en jaque, que esté tan puesta en dudas si debe existir o no, que ontológicamente está tan puesta en una especie de eso, de precariedad existencial, que está siempre como la idea de ¿tienen que existir o no? ¿Los terminamos matando a todos o dejamos que más o menos 9 o 10, 12 millones queden? O sea, 6 más de lo que eliminó Hitler. Entonces, parecía que alguien con precariedad existencial era perfecto para esta época y que era molesto, ¿no? Y que genera un problema para los que tienen discurso integrador, pro diversidad, humanista, antirracista, porque el judío siempre es como la figura, ¿no? Siempre molesta en ese discurso. Somos todos responsables y libres, decía nuestro amigo Sartre, pero yo no, lo que digo es que desde siempre, no digo nada nuevo, que desde siempre sobre el judío, desde siempre, ni siquiera hablo de muchos siglos, siempre se ha proyectado una fantasía, una especie de fantasía, de maquinaria de fantasía, que nunca tiene nada que ver con lo real, nada, ¿qué importa? Por eso digo el chiste, que no tan chiste, porque me ocurrió de, ay, sos divinas, a mí sos encantadora, detesto a los judíos, pero yo también soy judía, no, pero no pareces. Un poco ya se saben todos esos chistes. Cuando Hitler era amigo de alguien, no me acuerdo si hombre o mujer, muy amigo, muy encantador, muy cercano a alguien, y que un día le dijeron, pero señor Adolfo Hitler, o Adolf, es judía esta persona, y bueno, pero soy yo quien decide quién es judío y quién no. Es decir, sobre el judío se proyectan una cantidad de cuestiones absolutamente del orden de lo fantasmal, que tienen a veces dinero, a veces no tienen dinero, pero no, esa proyección fantasmática no tiene que ver nunca con el sujeto real. Eso es lo que digo. Entonces, a mí ya que odien a los judíos no me molesta, porque ¿qué están odiando cuando odian al judío? Una fantasía. Me molesta que los maten, pero no que los odien. Para nada. ¿Por qué mudo, además? Porque no sé.